Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a meditar hoy en esta parte que nos marca el devocional de hoy que estamos viendo con Carlos Spurgeon. Y bueno, hoy vamos a mirar sobre eh, Lamentaciones 3:31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre. Sabemos que Lamentaciones lo escribió Jeremías y bueno, es importante que lo escribió en un tiempo de angustia cuando iba a ser invadida la nación de Israel, bueno, específicamente la porción de las tribus del sur, que es Judá, y al ser invadida, pues iba a ser algo terrible. Y bueno, al ser invadidos, lo que se pensaba es que Dios había desechado a Israel, bueno, a Judá, perdón. Sin embargo, viene esta palabra de aliento de parte del profeta, perdón, que a pesar de el comportamiento terrible del pueblo de Dios y del castigo tan severo de parte de Dios, debían de confiar de que Dios no desecha para siempre. Así que eso es lo importante. Y el texto dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y eso es lo que vamos a estar meditando hoy en estos pasajes de Lamentaciones. Y eso es pues la importante de esto. Y al respecto de este versículo, Carlos Spurgeon dice, tal vez el Señor nos deseche por algún tiempo, mas no para siempre. La mujer puede prescindir de sus adornos, pero no los olvida, ni los arroja al muladar. No es propio del Señor rechazar a los que ama, porque ¿cómo hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo? Amólos hasta el fin, dice la Escritura. Algunos dicen estar en gracia o sin ella, como si se tratara de consejos que entran y salen libremente de sus madrigueras, y sin embargo no es así. El amor de nuestro Salvador para con los suyos es algo más serio y permanente. Desde toda la eternidad, dice Carlos Spurgeon, nos escogió y durante toda la eternidad seguirá prodigándonos su amor. De tal manera nos amó que se entregó a la muerte por nosotros, por donde podemos estar seguros de que su amor nunca tendrá fin. Su honor de tal suerte está ligado con nuestra salvación, que le es absolutamente imposible desecharnos, como lo sería despojarse de su vestidura de Rey de Gloria. No, el Señor Jesús, como cabeza que es, nunca se separará de sus miembros, como esposo nunca repudiará a su esposa. ¿Por ventura te creías desechado? ¿Cómo podías figurarte tal cosa del Señor que te ha desposado? Arroja lejos de ti tales pensamientos y no permitas que aniden en tu corazón. Dice Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Romanos 11:2. Él aborrece que sea repudiada, dice Malaquías 2:16, cuando habla del matrimonio, dice aborrece el acto de repudiar a la esposa, a la mujer. Entonces, esto es importante. Ahora, este pasaje también enseña algunas cosas muy importantes que podemos ver en algunas observaciones del texto. Por ejemplo, aquí estamos hablando en un contexto de las promesas que Dios hizo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que podríamos ver en Génesis capítulo 12, 1 al 3, o Génesis 15, 13 al 21, o Génesis 22, 15 al 18. No fueron desechadas esas promesas, sino que se mantienen vigentes. La perversidad del pueblo de Dios puede dilatar, pero nunca puede frustrar el íntegro cumplimiento de sus promesas. La verdad es que Dios se mantiene firme. El pueblo de Israel estaba siendo castigado y parecía que estaba siendo abandonado, pero jamás, dice el profeta, deben de pensar que las circunstancias pueden determinar que la fidelidad de Dios se terminó. Eso no puede pasar.
En el 33 dice que Dios no aflige voluntariamente, y esa frase nos enseña todo en cuestión. Nos enseña del amor de Dios, de que Dios no es iracundo por ser iracundo, de que Dios no se deja llevar por sus emociones, de que Dios no castiga por castigar, dice, no aflige voluntariamente. Quiere decir que no fue su deseo hacerlo, sino que fue algo que el pueblo de Israel se ganó. De alguna manera, cuando hay juicio, cuando hay castigo por parte de Dios, pues no aflige voluntariamente, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 31-33, lo cual significa que somos nosotros los que lo hicimos o lo provocamos a que nos aflija por causa de nuestros pecados, como le hizo Israel. Dios le mandó profetas durante más de 200 años, más o menos, este, a Judá para que entendiera. Aún ya se habían llevado a la porción de Israel del reino del norte, a las 10 tribus, y se habían llevado los asirios a las 10 tribus, y Dios les decía, arrepiéntanse, miren lo que le pasó a su hermana, yo no quiero castigarlos. Pero ellos perseveraban en pecar y en embriagarse, en fiestas y en una prosperidad que tenían económica muy fuerte los israelitas en ese entonces. Y pensaron que nada les iba a tocar. Para, aunado a eso, se levantaron profetas cuyos mensajes eran de que pudieran seguir pecando, que no pasaba nada, que la mano de Dios estaba con ellos. Pero la mano de Dios vino con ellos, pero no para bendecir, sino para disciplinar. Entonces, no aflige voluntariamente, no están en los propósitos de Dios traer problemas a la especie humana. Isaías 28-21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perezim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Ven cómo dice extraña operación? Significa no lo hace como algo que se le dé a Dios por naturaleza. A Él por naturaleza se le da el amor y la fidelidad. Sin embargo, Él no puede dar por inocente al culpable, y el alma que pecare, pues ésta morirá. Todavía uno puede hacerse la pregunta, ¿qué pasa con el mal que proviene de la malicia de los individuos y no de Dios? Esta es la pregunta que los siguientes tríos de versículos responde, 34 al 36 y 37 al 39. No hay injusticia hecha sobre la tierra que escape del control de Dios, pero también en su momento disciplina a todos aquellos que pecan contra Él. Eso, estos comentarios que hice, pues, son del comentario ilustrado de la Biblia, pero también Matthew Henry, y con él termino, comenta lo siguiente. Quiero compartir con ustedes esto. Dice, Dios devolverá benignamente, dice Matthew Henry, a su pueblo los consuelos conforme al tiempo en que los ha afligido, según nos dice el 31 y 32. Debemos cobrar ánimo con lo siguiente, dice Matthew Henry, aunque cuando estamos abatidos no estamos desechados para siempre. El padre que corrige a su hijo no los deshereda por eso. Ahora, también la segunda cosa que podemos pensar es con que cualquiera que sea la pena que nos aflija, en ella está la mano de Dios, y por consiguiente podemos estar seguros de que es solo por un poco de tiempo, como diría Primera de Pedro 1:6, cuando Pedro quiere consolar, porque Primera de Pedro está escrita para consolar al pueblo perseguido, y les dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6, por un poco de tiempo. Las pruebas tienen caducidad, el tiempo tiene que pasar porque la mano de Dios está protegiendo aún a la persona que está disciplinando. Con que Dios tiene una reserva de compasiones y consuelos es algo que debemos también nosotros entender, que detrás de su juicio, aunque nosotros no lo buscamos porque Él no castiga voluntariamente, como dice en Lamentaciones, dice, detrás de todo eso debemos esperar una reserva de compasiones y consuelos, incluso para aquellos a quienes Él mismo ha entristecido, como dice Oseas 6:1, Él ha desgarrado y Él nos curará. Fíjense qué frase tan tremenda de Oseas. Él ha desgarrado y Él nos curará. Él
ha disciplinado con fuerza, es la idea, y después el mismo Dios Todopoderoso, detrás de todo su desgarro y juicio hacia nosotros, él mismo trae consuelo detrás. Ahora también debemos consolarnos con que cuando Dios voltea a tratarnos benignamente, no será de acuerdo a nuestros méritos, sino según la multitud de sus misericordias, como dice el 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, dice Lamentaciones 3:22. Cuando Dios se entristece, es por sabios y santos objetivos, pues no se deleita a Dios en nuestra aflicción, según dice el 33, porque no se humilla ni aflige por gusto, literalmente de su corazón, a los hijos de los hombres. O sea, cuando dice por gusto, dice porque no se humilla ni aflige por corazón a los hijos de los hombres, o sea, no por gusto. En otras palabras, la aflicción al hombre no le brota a Dios espontáneamente del corazón, la infringe contra su gusto, con a regañadientes a sí mismo. No nos quiere lastimar, pero tiene que disciplinar. Dice Goldman, Matthew Henry cita a un autor llamado Goldman que dice, Dios no trama aflicciones ni pesares sin relación a la conducta de una persona. Dios causa, Dios causa la aflicción, pero es el hombre quien la trae sobre sí mismo. Así que en efecto podemos ver algunas cositas nada más para terminar. Para ser exactos, tres cosas. Dios solo nos aflige cuando le damos motivo para ello. Cuando actúa con amabilidad hacia nosotros es porque así le parece bien, pero si escribe contra nosotros cosas amargas es porque no las merecemos y las necesitamos. Definitivamente, nada nos da sin que lo necesitemos. La segunda cosa es, Dios no se deleita en la muerte del pecador ni en el desasosiego del justo, sino que castiga con repugnancia. A él le repugna castigar, es lo que nos dice Lamentaciones. No le agrada la miseria de ninguna de sus criaturas. Tan lejos está de ello que leemos Isaías 63:9 que dice, en toda angustia de ellos, o sea, los israelitas, entiéndase por el contexto de Isaías 63:9, el sujeto es los israelitas. En toda angustia de ellos, los israelitas, él fue también angustiado y su alma estaba apenada por la miseria de Israel, es lo que dice pues el pasaje. Y tercera y última cosa para reflexionar es, Dios conserva el amor que tiene a su pueblo, incluso cuando los está afligiendo. Si no aflige con gusto a los hijos de los hombres, mucho menos afligirá con gusto a sus propios hijos. Estos pueden por fe ver el amor en el corazón de Dios, aun cuando vean el ceño fruncido en su rostro y la vara de Dios de disciplina en su mano. Así que podemos estar confiados que Dios restablece otra vez las relaciones y otra vez todo vuelve a florecer, porque detrás de su disciplina viene el consuelo. El mismo que nos hirió, dice Oseas 6:1, es el mismo que nos curará. Así que aquí está esta palabra, hermanos, con qué se quedan, qué les llama la atención, qué qué podría reflexionar hoy, de qué forma lo podríamos practicar en esta mañana o en este día. Dios te bendiga, medita, por favor. Lo más importante es aplicar esta palabra para el día de hoy. Bendiciones.